Hoy hablaremos cómo Trump exige a la CNN limpiar su nombre, te contamos los detalles. Y bueno, se publicaron las cifras del PIB de los Estados Unidos del segundo trimestre y efectivamente, estas estaban bajas. Por mucho que el gobierno intente ocultarlo, todo el mundo sabe que la economía estadounidense está entrando en una recesión. Y al igual que Washington, Beijing está experimentando serios obstáculos económicos. Tanto Biden como Xi están bajo una creciente presión interna. Ambos esperan que la relación entre Estados Unidos y China no entre en conflicto. De hecho, esto fue algo de lo que tocaron en su última llamada. Y el gobernador de Texas logró que los demócratas en el poder sintieran la presión de la inmigración ilegal, mientras la administración Biden se prepara para seguir con una parte de la construcción del muro fronterizo. Hoy es lunes 1 de agosto, inicio de semana y también inicio de mes. Qué gusto que estés por aquí con nosotros. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. El presidente Trump anunció el miércoles su intención de demandar a la CNN por reiteradas declaraciones difamatorias en su contra. En una carta de 282 páginas dirigida al director ejecutivo de la CNN, Chris Leach, así como al vicepresidente ejecutivo y consejero general de la CNN, David Vigilante, el expresidente Trump les exigió que la cadena publique una corrección, una disculpa o una retractación completa y justa en las ediciones o números correspondientes de las publicaciones del sitio web en las que fueron citados los artículos, transcripciones o transmisiones antes mencionados. En la carta se pedía que las disculpas, correcciones o retractaciones deberían localizarse en lugares visibles, tal cual fueron en su momento colocados los artículos difamatorios y que tienen como plazo 10 días a partir de la fecha de servicio de ese aviso. La carta advirtió que de no hacerlo dará lugar a la presentación de una demanda y a la búsqueda de daños y perjuicios contra CNN. Los temas enumerados en la carta para que la CNN corrija o se disculpe incluyen los informes sesgados en las elecciones del 2016 y el 2020 y la pandemia del COVID-19 del 2020. El equipo de Trump señala que la CNN permitió reiteradamente afirmaciones de que el expresidente Trump fue elegido ilegítimamente en el 2016. En la carta se podía leer sobre las elecciones del 2020 y que los informes de la CNN, tanto antes como después de las elecciones, alimentaron constantemente una narrativa que denunciaba la legitimidad y competencia del expresidente Trump. Otros ejemplos proporcionados en la carta incluyen la calificación de la CNN hacia el presidente Trump como un mentiroso, la comparación de Trump con los nazis y con los comunistas, el uso deliberado y continuo de la CNN de la caracterización de gran mentira. El expresidente Trump también advirtió que tomará medidas similares contra otros medios de comunicación. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos finalmente informó la semana pasada que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre cayó a una tasa anual inferior a la esperada. Esta fue del 0,9%. Si recordamos, en el primer trimestre el crecimiento del PIB cayó a una tasa anualizada de 1,6%, así que hoy en día podemos ver 2 trimestres consecutivos de caída del PIB. Con esto se alcanzó la definición general de recesión. Según el informe, el consumo personal, que es el componente más grande de la economía, creció un 1%, desacelerándose respecto al trimestre anterior. Entre ellos, el gasto en servicios aumentó un 4,1%, pero el consumo de bienes no duraderos cayó un 5,5% y el de bienes duraderos un 2,6%. El Departamento de Comercio estima que la alta inflación ha debilitado el gasto de los consumidores, mientras que la Reserva Federal ha elevado drásticamente las tasas de interés, lo que desalienta la inversión empresarial y la demanda de vivienda. Aquí lo importante es que la demanda del mercado laboral de los Estados Unidos es fuerte. En la primera mitad del año, el crecimiento mensual promedio de empleo fue de más de 400,000. En la semana que finalizó el 23 de julio, el número de solicitudes de desempleo por primera vez se redujo en 5,000 personas. Esta es la primera disminución en el número de solicitudes de desempleo por primera vez en 4 semanas. De que estamos en una recesión e incluso ha cambiado la definición de recesión. De hecho, sobre este tema lo hablamos la semana pasada en uno de nuestros programas, así que si quieres pasar a ver la información te voy a dejar la tarjetita por aquí arriba para que cuando termine esta emisión puedas pasar a verlo.
Entonces tenemos que los inversores saben lo que representan los datos económicos. Después de la publicación de los datos, los futuros de acciones estadounidenses cayeron. Por ejemplo, los futuros de Dow Jones cayeron un 0,2%, los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,4%. El miércoles la Reserva Federal volvió a subir bruscamente las tasas de interés, mientras que el presidente de la Fed, Jeremy Powell, negó que nos dirigimos a una recesión. Pero Powell dijo que otra subida de este tipo de interés de 75 puntos básicos es un gran paso. Espera que la subida de tipos de interés de la Fed desacelere la economía y provoque una debilidad en el mercado laboral. Esto sin duda para mí suena como una recesión. Esta breve pausa es para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy, en caso de que te guste nuestro contenido, y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas dos pequeñas acciones te tomarán unos solos segundos, pero para nosotros son de gran ayuda. Te envían el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que, por eso, muchísimas gracias. Continuamos. Más de 2 horas con el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Esta llamada podríamos decir que fue su quinta reunión en casi un año y medio. Hemos visto cómo entre las relaciones de Estados Unidos y China se han vuelto cada vez más tensas debido a la visita planificada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Sobre esto, Xi Jinping emitió una severa advertencia a Biden. Xi le dijo a Biden, jugar con fuego te prenderá fuego. También le dijo que esperaba que Estados Unidos pudiera ver esto con claridad. La Casa Blanca informó que Biden hizo énfasis en la política de los Estados Unidos hacia Taiwán, diciendo que permanecerá sin cambios y que los Estados Unidos se oponen firmemente a los cambios unilaterales en el status quo o que las interrupciones de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán no se negociarán. Y bueno, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también dijo a los periodistas durante una sesión informativa que Biden había hablado seriamente con Xi sobre los continuos abusos de los derechos humanos de su régimen, tales como los genocidios o los campos de trabajo forzado. Nos declararon que el intercambio fue franco y profundo y que los dos líderes prometieron mantenerse en comunicación. Hace varios días, los titulares de los medios internacionales han estado especulando si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, irá a Taiwán. Posteriormente, el PSC amenazó con medidas enérgicas contra Estados Unidos y Taiwán en caso de que se lleve a cabo el viaje. Después de los comentarios, Biden dijo públicamente que tal viaje no era una buena idea y dijo que los militares también estaban en contra. Sin embargo, el plan de Pelosi tiene un apoyo bipartidista en el Congreso. Los legisladores creen que si Pelosi no va a Taiwán significa que la amenaza comunista china está funcionando. En este caso, ella debería hacer el viaje a la nación insular, ya que los demócratas están a pasos de perder las elecciones intermedias y tomar medidas fuertes contra el PSC podría darles una oportunidad para ganar algo de apoyo del público. Ya no pueden soportar el flujo constante de inmigrantes ilegales que llegan a las áreas que gobiernan. Antes de que el alcalde de Washington D.C. se quejara, el alcalde de Nueva York también se quejó de la afluencia de inmigrantes ilegales que estaban abrumando el sistema de Nueva York. Y bueno, finalmente la administración Biden está lista para cerrar 4 amplias brechas en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Esto en un área abierta del sur de Arizona, cerca de Yuma. Y es que si recordamos, el gobernador de Texas, en protesta por la política de fronteras abiertas de la Casa Blanca, comenzó a transportar inmigrantes ilegales en abril a la capital. Después, en Arizona, hizo lo mismo. Hasta la fecha, Washington D.C. ha recibido a más de 4,000 inmigrantes ilegales, quienes fueron detenidos en Texas y Arizona. La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, calificó la situación actual como una crisis humanitaria creciente y pidió al gobierno que desplegara la Guardia Nacional para ayudar a la ciudad a lidiar con estos inmigrantes ilegales. Una pasada que necesitan espacio y necesitan que el gobierno federal se involucre. En una carta del 19 de julio, Christopher Rodríguez, director de la Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional en Washington, D.C., solicitó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos que brinde asistencia a la Guardia de Washington, D.C. Rodríguez escribió, el ritmo de los autobuses que llegan y el volumen de llegadas han alcanzado puntos de inflexión, lo que significa que el sistema podría verse abrumado sin la intervención federal. El objetivo del gobernador de Texas, Greg Abbott, al enviar a estos inmigrantes ilegales a la capital fue permitir que Biden y los demócratas, a favor de la frontera abierta, sienta la presión de esta política de primera mano y bueno, parece que ya casi están allí.
El gobierno de Biden está listo para cerrar 4 brechas amplias en el muro fronterizo entre los Estados Unidos y México, situadas en áreas abiertas del sur de Arizona, cerca de Yuma. Esto lo informó un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS. Esta zona se ha convertido en una de las más concurridas para los cruces ilegales. El proyecto del muro fronterizo quedó incompleto después de que Joe Biden en el 2021 devolviera más de 200 millones en fondos del muro fronterizo al Departamento de Defensa para ser utilizados en proyectos de construcción de defensa en el extranjero. En su momento, los fondos fueron canalizados por el expresidente Trump para construir el muro fronterizo. Un informe de los republicanos del Senado de julio del 2021 dijo que los esfuerzos de Biden para detener la construcción del muro fronterizo estaban costando a los contribuyentes estadounidenses 3 millones por día, y se estima que la administración gastó por lo menos más de 1,000 millones para julio del 2021. Llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram, seguirnos por YouMaker, plataforma libre de censura, y también escucharnos en nuestro podcast. Estos links los encontrarás en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. También te recuerdo que ya tenemos activas las membresías y al unirte al canal podrás obtener buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica, lo cual agradecemos profundamente. La forma de hacerlo es muy sencillo, es clicando el botón de ahí abajo que dice Join o unirse. Por tu tiempo, por tu atención, por tu apoyo, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.